En materia de alimentos procesados, nuestra región concentra un alto porcentaje de industrias vinculadas a este sector. Sin embargo, ¿qué hacemos con los residuos? Justamente de esta materia queremos hablar con el director del Centro de Estudios de Alimentos Procesados, Ricardo Díaz. Bienvenidos, esto es Agenda Región. Gracias por acompañarnos en la sintonía de Agenda Región a través de la pantalla de Campus TV, la televisión digital de la región del Maule, y por supuesto también la bienvenida a nuestro invitado Ricardo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, un gusto estar acá. Bueno, cuéntenos en términos generales qué se entiende por alimentos procesados en torno a la labor que realiza el CEAP, particularmente en la región del Maule. Los alimentos procesados son todos aquellos alimentos frescos que sufren algún tipo de procesamiento para que puedan durar más en el tiempo. Históricamente los alimentos procesados, el procesamiento de alimentos se origina como tal. Las cosechas son estacionales, pero las necesidades de alimentación de las poblaciones no son estacionales, son durante todo el año. Por lo tanto, el procesamiento nace como una alternativa de preservación de alimentos. Por lo tanto, todos los congelados, los concentrados, los deshidratados son alimentos procesados. ¿Y cómo ha sido el proceso de comprensión a nivel regional, sobre todo considerando la alta concentración existente en nuestra zona de empresas vinculadas a la agroindustria y también a la producción agrícola propia de la zona? ¿Te refieres al proceso de...? A los procesos que están vinculados directamente a la labor que ejecuta el CEAP y particularmente a cómo los productores han ido comprendiendo el valor de tener alimentación procesada. Originalmente, porque la industria de alimentos procesados en la región y en el país es una industria relativamente nueva. Tú sabes que aproximadamente el 70% de las plantas de procesamiento de frutas y hortalizas en la región son del año 1990 o más nuevos. Entonces, el procesamiento de alimentos como industria nacional es una industria joven, cuando te comparas con la producción fresca que partió en los años 50. Y nace como una necesidad para la utilización de aquellas frutas que no eran suficientemente buenas para la exportación en fresca. Pero eso ha ido cambiando. Hoy en día, más y más las empresas de procesamiento de alimentos desarrollan sus propias materias primas, no solo el descarte de la exportación de frutas y hortalizas frescas. Es un tema de altísimo valor y muchísima importancia, absolutamente. La industria, como bien usted lo señala, Ricardo, es bastante joven en el contexto de la región del Maule. Sin embargo, cada empresario busca otorgarle un valor agregado a su producto, pero en el contexto general de los alimentos procesados, ¿cómo se le puede dar un valor agregado a esta área? Bueno, el procesamiento de los alimentos es la escala inicial del proceso de agregación de valor. La agroindustria es agregación de valor, el producto fresco es sin valor agregado, digamos. El procesamiento es el escalón principal. Y hay varias formas, uno se puede diferenciar, producir los alimentos procesados que la gente está dispuesto a pagar más por ellos, diferenciarse, por ejemplo, uno podría producir mermeladas con mayor nivel de antioxidantes, asumiendo que los antioxidantes son un atributo que los consumidores están dispuestos a pagar por su efecto en la salud. Y también una forma de diversificarse o de valorizar, de agregar valor, es buscar alternativas de usos a los residuos agroindustriales, que son muy volumétricos, son difíciles de manejar y todavía concentran una gran cantidad de valor en sus ingredientes. Sin embargo, hay otra etapa posterior a la cadena que está directamente relacionada con los residuos agroindustriales, con lo que queda después de todo este procesamiento de alimentos. ¿Cuál es el panorama actual en torno a la eliminación, al desecho? Mira, los residuos, en general, la agroindustria es una productora de grandes volúmenes de residuos.
Y cuando digo residuos no quiero que se malentienda con desechos tóxicos, por ejemplo. No son tóxicos porque los residuos son principalmente la piel de las frutas, que para el procesamiento muchas veces se desechan, las semillas o el agua que se utiliza para lavar a estas frutas y hortalizas. Entonces, son un problema de manejo porque son muy volumétricos. Para darte un ejemplo, si uno tomara todos los residuos líquidos que produce la agroindustria en el país, tendríamos suficientes residuos líquidos para llenar piscinas del porte del Estadio Nacional de Santiago, 7 piscinas cada año. Entonces, son muy volumétricos, por lo tanto son muy difíciles de manejar. La región del Maule produce aproximadamente 100.000 toneladas de residuos sólidos y casi 2 millones de metros cúbicos de residuos líquidos cada año. ¿Y qué es lo que pasa con estos líquidos? ¿Qué pasa con estos residuos? ¿Cuál es el camino que siguen? Mira, la mayoría de las veces, hoy en día, tienen que cumplir con las regulaciones medioambientales. Por lo tanto, muchas veces terminan siendo tratados en plantas de tratamiento para reducir las cargas que no son admitidas para eliminarlos después, y terminan siendo eliminados a ríos o para riego. Y los residuos sólidos, muchos de ellos terminan en plantas de acopio o plantas de reciclaje. ¿Y se puede hacer algo para poder optimizar el uso de estos residuos agroindustriales y sacarles un mayor provecho, un mayor partido? Ahí hay mucho por hacer, mucho por hacer. Como te decía en un principio, los residuos agroindustriales, una de las ventajas que tienen que no estamos hablando de desechos tóxicos, no es por ejemplo los residuos de la fabricación de neumáticos, que los residuos son difíciles de tratar. Estos residuos de la agroindustria, primero, son generalmente ricos en fibras. Tienen la mayoría de las veces muchos compuestos de alto valor. Te voy a dar un ejemplo. Una manzana, en términos de su contenido de antioxidantes, tiene más antioxidantes en la cáscara que en la pulpa. Y la cáscara es lo que en el procesamiento se pela, y la cáscara es lo que se transforma en residuo. Por lo tanto, si alguien estuviera interesado en producir alimentos o ingredientes ricos en antioxidantes, los residuos del procesamiento de las manzanas serían una materia prima ideal. Entonces, hay grandes oportunidades de hacerlo. Lo que falta es que las empresas den este salto hacia la adopción de nuevas tecnologías para poder desarrollar iniciativas de innovación tecnológica con sus residuos. El SEAP ha desarrollado una labor conjunta con las empresas de la región del Maule en torno al aprovechamiento de muchos ámbitos, y particularmente orientados a la alimentación procesada. Han encabezado seminarios y otro tipo de eventos. Y en este mismo aspecto, ¿cómo pretenden acompañar ustedes a las agroindustrias particularmente para que comiencen a sacarle un mejor partido a los residuos agroindustriales? Mira, nosotros, el tema de los residuos agroindustriales es uno de nuestros 3 temas de investigación, el más importante. Y nosotros el año pasado nos adjudicamos un proyecto para desarrollar una plataforma de gestión asociativa de residuos. En este caso agropecuario, pero engloba a los agroindustriales. Porque en el tema de los residuos se da un problema clásico de los estudios económicos mundiales, que es asimetrías de información. Las asimetrías de información es cuando la falta o exceso de información de los actores relevantes del mercado no está disponible, por lo tanto el mercado no funciona, no se desarrolla un mercado, por lo tanto no se desarrolla la solución. ¿Qué pasa con los residuos? Los productores de residuos, en este caso las agroindustrias, no tienen ningún incentivo a contarle a nadie qué residuos producen, cuánto produce, cuándo producen y qué tienen sus residuos. Porque cada vez que yo cuento que tengo residuos, tengo que cumplir con la norma. Entonces, como la norma es muy restrictiva, no le cuento a nadie, escondo que tengo mis residuos. Por otro lado, aquellos innovadores o empresarios que quieren desarrollar iniciativas innovadoras para tratar este residuo, no tienen acceso a la información. Entonces, se produce esta asimetría de información. Los potenciales demandantes no saben dónde están los potenciales oferentes de residuos, por lo tanto el mercado no funciona. Nosotros
En el marco de este desarrollo de esta plataforma de gestión asociativa, hemos hecho un catastro de los residuos, con confidencialidad. No estamos diciendo, no vamos a decir, esta agroindustria produce tanto, sino que vamos a decir, en esta provincia se producen tantos residuos y esos residuos tienen ciertas características. Hay residuos que tienen un potencial de valorización como la generación de calor. Con el calor tú puedes generar electricidad, por lo tanto puedes generar energía. Entonces nosotros hemos caracterizado esos residuos para ver qué valor energético tienen. Hay otros residuos que tienen un potencial de generación o de producción de alimentación animal. Por lo tanto estamos desarrollando estudios donde damos de estos residuos a animales en diferentes dosis y vemos cómo reaccionan los animales. Crecen más, crecen menos, crecen bien, su perfil de grasas es mejor, es peor, y entonces hay una oportunidad de desarrollo. Y el tercer ámbito es los compuestos de alto valor. Por ejemplo, los residuos del aceite de oliva, aún después del procesamiento, porque en Chile solo se puede procesar extra virgen, por lo tanto es extracción en frío, los residuos de aceite de oliva todavía quedan no mucho, pero quedan con un porcentaje de aceite ahí. Y esos residuos son súper ricos como para alimentación animal y para extraer compuestos de valor. Existe un compuesto en los residuos de aceite de oliva que se llama hidroxitirosol, que es uno de los antioxidantes para cosméticos más vendidos en el mundo. Y nosotros no lo estamos recuperando antes de desarrollar, antes de que esos residuos se vayan a los vertederos. Entonces lo que nosotros buscamos es que en esta plataforma de gestión asociativa se junten los oferentes de residuos con los demandantes de estos residuos, se genere lo que es el círculo virtuoso de la innovación, se generen emprendimientos, se disminuya la cantidad de residuos y la agroindustria sea más competitiva porque ha valorizado algo que hasta hoy tiene un costo para procesarlo. Estamos conversando con Ricardo Díaz, quien es director ejecutivo del Centro de Estudios de Alimentos Procesados para la región del Maule, CEAP, en torno a cómo darle mayor valor agregado tanto a los alimentos procesados como asimismo también aprovechar los residuos agroindustriales. De esta materia seguiremos hablando tras la pausa. Siga con nosotros, acompáñenos a una y más Agenda Región por la pantalla de Campus TV.